Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Okay, welcome to the life of David. I think this is week 5. Bienvenidos a la vida de David. El hermano cree que es la quinta semana, ¿verdad? Que estamos estudiando este tema. It's good to be with you today. We'll just do a quick review as we've done each week. Es bueno estar con ustedes. De nuevo vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora. In week 1, we talked about how David is called a man after God's own heart. En la semana 1 vimos cómo David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. And we focused a little bit in week 1 and week 2 on this statement from 1 Samuel 16:7, the Lord does not see as man sees. Y en esa semana nos enfocamos mayormente en el versículo de Samuel 16:7, donde dice que el Señor no ve lo que el hombre ve. In week 2, we talked about David having the heart of a shepherd boy in 1 Samuel 16 and 17. En la segunda semana estuvimos hablando acerca de David y su corazón como un joven pastor. And we saw how leading up to the battle with Goliath that men just saw human weakness, but David saw God's strength and God's ability. Y vimos en esa lección, de acuerdo a la historia de David y Goliat, cómo los hombres ven la debilidad humana, pero Dios ve, o David vio, la fortaleza que Dios le dio. Then in week 3, we considered the heart of a warrior. Saul said, "You are not able to do this." Y en la semana 3 vimos el corazón de un guerrero, donde Saúl le dijo a David, tú no vas a poder hacer eso. But David said, "The Lord will deliver me." So he was seeing with the eyes of faith, while Saul was seeing with the eyes of man. Y en el versículo 37, David le dijo a Saúl, el Señor me librará a mí. Entonces vemos ese contraste de los ojos de la fe, o lo que ven los ojos de la fe, con los ojos del hombre. And then last week we talked about the heart of friendship, and we talked about Jonathan and David's friendship. Y si recuerdan, la semana anterior estuvimos hablando del corazón de la amistad, de esa relación de amistad que tuvieron David y Jonatán. And the Bible says that Jonathan loved him as his own soul. Y la Biblia dice en 1 Samuel 18:1 que Jonatán amó a David como a su propia alma. And we used some of these key words I put here, faith, truth, love, promises. Y usamos estas palabras claves, las puso el hermano en la presentación: fe, verdad, amor y promesas. And we talked about how the friendship, the true friendship, and a friendship based on first, faith, is going to have a much deeper and lasting meaning. Vimos o tratamos de ver en esta lección la semana pasada cómo esta palabra fe y verdad se involucran o están grandemente relacionadas cuando hablamos de una verdadera amistad. Now, that's not to say that those who lack faith are going to not have as strong of a friendship, but when we have a mutual faith that we share, that will bind our friendship even stronger. Eso no significa, o no estoy diciendo, que alguien que tenga falta de fe no puede tener una buena relación de amistad con alguien. Pero lo que sí estoy diciendo es que cuando las dos partes comparten la misma fe, pues va a ser una amistad más fuerte. I struggled a little bit with what to call our lesson this week. The heart of a servant is what I came up with, but I felt like there's more to it than just that statement. Tuve problemas para darle un título a la lección de hoy. Al final, pues, le puse el corazón de un siervo, aunque debo reconocer que la lección en sí conlleva un poco más que eso. What I want us to think about as we go through actually the next 3 weeks of lessons that kind of focus on this idea is that we're all servants of God first. Lo que quiero que pongamos en nuestra mente hoy y por el resto de las 3 semanas, porque vamos a estar hablando de esto durante 3 semanas, es que en cierta forma todos nosotros somos siervos de Dios. We're going to focus on the relationship between Saul and David, and we're going to look at
the problems on Saul's side, and then how David responded, as well as the fact that he was a servant and saw himself as a servant to Saul. Ok, lo que vamos a tratar de hacer en estas lecciones es ver la relación que tuvo Saúl con David y específicamente cada uno de los problemas que tenía Saúl y cómo David en la otra parte, a pesar de esos problemas, David siempre se mantuvo como en la mente y en el corazón de ser un siervo de Saúl. So our next 3 weeks are going to kind of shake out like this. We're going to use 3 different lessons to talk about Saul and David. This week we'll talk about Saul's envy, Saul's deception, and Saul's madness. Ok, más o menos esta es la división, hermanos, que vamos a tener durante las próximas 3 semanas o estas 3 lecciones. Por lo menos el día de hoy nos vamos a enfocar en estas 3 primeras que están aquí, que son la envidia de Saúl, la decepción de Saúl y el enojo de Saúl. Eso es lo que vamos a ver hoy. So if you want to read ahead for next week, you can see the passages from 1 Samuel 21 and 24 to look at. Si usted es alguien que le gusta como ir adelante, la lección de la próxima semana, la venganza de Saúl y la fidelidad de David, están en 1 Samuel 21 y 1 Samuel 24. So we'll get into looking at Saul's envy to begin with, and Para empezar, vamos a hablar un poco de la envidia de Saúl. so we know that Saul already understood that God had rejected him as king, and he was now getting the first glimpses of who would be taking his place. Hasta aquí yo creo que fue bien claro para Saúl. Ya había entendido Saúl que él había sido rechazado por Dios como rey y se le va a dar una pincelada de quién va a ser su sucesor. So in a minute, we're going to read some of these verses, and I left my phone back here. En primer lugar, vamos a ir leyendo estos versículos que están acá, hermanos. 1 Samuel 18, 5 al 16. Si gustan irlo buscando en sus Biblias. But before we read, Pero antes de leer, it's important to understand that this is not laid out chronologically. If you were to read chapter 18, verses 5 through 16, it says something in verse 5 that's obviously a summary of verses 12 through 16. So the way we can see that when you look at the wording in the passage is you can see how it changes tenses, changes verb tenses a little bit. But we're gonna read it in chronological order more than numerical order. ok, una aclaración antes de leerlo, dice el hermano, algo que debemos comprender es que este pasaje, 1 Samuel 18, 5 al 16, no está escrito de forma cronológica. Parece que cuando uno lo lee hay un cambio en los verbos, así que si uno lo lee cronológicamente, el versículo 5, por ejemplo, es como un resumen de lo que dice versículos más adelante. Es una aclaración que quiere hacer el hermano, porque parece que lo que él quiere hacer, leerlo, es más cronológicamente y no numéricamente como si lo leyésemos siempre. Es una aclaración. So in a moment we'll read verses 6 through 11, but keep in mind as we read, again, that Saul knew he was being replaced, didn't know who it was going to be, didn't know who what the timeline was, but now he's starting to get these glimpses, having seen what David has done and what's going on next as to what's going to happen. Ok, vamos a en un momento a leer versículos 6 al 11, pero algo que debemos pues tener en mente al leer estos versículos es comprender que ya Saúl sabía que había sido rechazado por Dios, no sabía con exactitud quién lo iba a reemplazar, no sabía con exactitud en qué tiempo iba a suceder, pero en lo que leemos acá vamos a ir viendo algunas cosas importantes para nuestro estudio. 6 through 11. Ok, vamos a leer 6 al 11, hermanos.
Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió a de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y les desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. 11. So it says here that they ascribed to David 10,000s, while they only ascribed to Saul having killed thousands. Vemos en la lectura que estas mujeres lo que cantaban cuando ellos regresaron de la batalla fue que Saúl había matado a 1000, ¿no? Y David a 10,000. But at this point, how many had David actually killed? Pero a este punto, ¿cuánto realmente había matado David? Just one. We know of Just one. one. Now he may have been part of the warriors that followed after the fleeing Philistines and helped kill others, but it's unlikely that he killed 10,000 by himself. It's possible that we were never given numbers of this battle, right? Es importante lo que el hermano está recalcando aquí, es que estas mujeres en su canto decían que David había matado 10,000, pero en realidad ¿cuántos había matado? Si somos honestos o nos apegamos al texto, pues David solo había matado a Goliat, solo había matado a uno. Puede ser que en otras batallas después haya matado más, pero no hasta este momento. So why would the singers say 10,000s? Así que la pregunta es, ¿por qué dirían las mujeres 10,000? ¿Por qué David había matado 10,000? Was it literal? ¿Habrá sido literal? Probablemente no, dice la hermana. So if Goliath had not been killed by David, would there have been a subsequent chasing of the Philistines and killing more of them? Si David no hubiese matado a Goliat, no hubiese habido razón para perseguir al resto de los filisteos y matarlos. That would not have happened. So Eso no hubiera pasado. in a figurative sense, David's victory over Goliath won them the rest of the battle, right? It won, and while we don't know how many were killed, is it possible 10,000 or more tens of thousands were killed? It's possible. En un sentido figurado, para David, haber matado a David representó la conquista de toda la batalla. Puede ser que el ejército de los filisteos hayan sido 10,000 o hayan sido más, no lo sabemos, pero una posible explicación de esto es que representara toda la conquista. But what the women were singing here was in no way just some statement of fact. It was just a figurative way of saying that David has triumphed even where Saul could not. Puede que sea entonces esto una forma figurada. Lo que estas mujeres están diciendo en su canto simplemente representa que David pudo hacer o pudo salir victorioso de la batalla contra los filisteos, algo que Saúl no fue capaz de hacer. And again, we remember that Saul already knew he had been rejected as king. Recordemos que hasta este momento
Saúl solo sabía que había sido rechazado como rey. So Saul had just concluded then that this must be the one. Así que cuando estas mujeres escucha a estas mujeres cantar, la conclusión de Saúl fue esa: David David va a ser mi reemplazo. Ever since Saul was told by Samuel that God had rejected him, he's probably been looking over his shoulder, looking for who's that person going to be to replace me. And he's finally got what he thinks is a clear sign of who it is. ¿Sí? Desde el momento en que Samuel le anuncia su rechazo como rey, desde ese momento puede que Saúl haya comenzado a ver por encima de sus hombros o a buscar alrededor quién podría ser su posible sucesor. So from what we read, it was the next day after that Saul decided to take matters into his own hands and try to kill David, cut off who that replacement was going to be. Por lo que leemos o por lo que acabamos de leer, vemos que fue el siguiente día que Saúl, desde ese momento, intentó matar a David. Una conclusión lógica de que pensó que él era el que lo iba a sustituir. Now, let's read verses 12 through 16, and then after that, please read verse 5. Ok, vamos a leer entonces, hermanos, versículos 12 al 16 y después de eso el versículo 5. Dice: Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Verso 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era aceptado a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Verse 5. So it was clear to everyone, including Saul, that God was with David because of what he had accomplished in killing Goliath. Fue evidente para todos, incluso para Saúl, que Dios estaba con David, porque lo hacía prosperar en todo lo que hacía, incluso en la victoria contra Goliat. But the verses we just read made it clear that this became even more evident to everyone, right? The longer David continued to act wisely and be victorious, and that God was with him. Pero esto era evidente cada día más para el pueblo al ver que David se conducía con prudencia en todo lo que hacía. Cada día continuaba siendo más evidente la presencia de Dios con él. Now, everyone, again, including Saul, has come to the same conclusion that the Lord is with him, but the people in Saul react differently, respond differently to David. De nuevo, fue evidente para todos, incluso para Saúl, que Dios estaba con David. Sin embargo, la reacción de la gente y la reacción de Saúl fueron dos cosas muy diferentes. We see that the people responded with acceptance, respect, and love for David. Vemos cómo la gente respondió con aceptación, respeto y amor para con David. But Saul responded with envy, jealousy, fear, and violence. Sin embargo, Saúl respondió con envidia, celo, temor y también violencia. Why two different responses? ¿Por qué creen ustedes dos respuestas diferentes? I think what we're seeing is that Saul has left being a servant of God. Yo creo que una de las razones es por
por las que puedo explicar esto es porque Saúl dejó de ser un siervo de Dios. All he sees now is his own selfish desires of holding on to his kingship. Lo único que vemos en Saúl es su propio deseo egoísta de mantenerse en el reino. But the general population of Israelites, those who are in general faithful to God, are going to applaud and love this servant of God, David, who's come forth to help them. Pero el resto de Israel, el resto del pueblo, vieron con agrado a David, con respeto, con amor y todo esto, porque entendieron que al final pues David iba a venir a servirles a ellos, como un rey. Any thoughts on this before we move on? This summarizes Saul's envy. ¿Algún comentario o pregunta antes de continuar? Esta diapositiva lo que resume entonces es la envidia de Saúl. Okay, this next slide is a little messed up. I must have messed up the Ok, animation. So. estaba un poquito desordenada la diapositiva, así que iba a pasar toda la presentación. So, we're going to look at Saul's deception, and spoiler alert, okay? Because we're looking forward into a lesson we haven't had yet. But remember the Bathsheba incident and Uriah's murder. Okay, vamos ahora a comenzar a hablar de la decepción de Saúl. Aquí vamos a hacer un pequeño spoiler, ¿verdad? Un pequeño adelanto que vamos a ver en una clase posterior, pero vamos a ver este acontecimiento de Betsabé y el asesinato de su esposo Urías. So, if you remember the story, how was David able to have Uriah killed? How did he go about doing that? El hermano nos está invitando a hacer un pequeño recordatorio. Si usted recuerda la historia, ¿cómo fue que hizo David? ¿Cómo hizo David para matar o asesinar a Urías, el esposo de Betsabé? He put him into the thick of a battle and had all the men draw from him. Dice la hermana que él puso a Urías al frente del ejército, al frente de la batalla, para que fuera el primero que muriera. So David's plan then was that he would have Uriah killed, but it would look like he was just killed in battle, right? Lo que el hermano dice es lo que David hizo fue como todo un plan. En realidad él era quien quería asesinar a Urías, pero al mandarlo a la batalla y ponerlo al frente de la batalla, hizo como que pareciera, ¿no?, que murió en batalla. No fue un asesinato, que no haya sido un asesinato. Okay. We're going to jump over this next point, verse 17. We're not going to read. In this case, this first daughter of Saul that he promised to her was going to be given to another man. But we'll jump into verses 22 through 25. Let's just start there. Vamos a saltarnos unos versículos, dice el hermano que ya tenía en la presentación, que no considera tan importantes, la primera hija de Saúl, que le fue prometida a otro hombre, pero vamos a leer ahora, dice, versículos 22 al 25, si gustan acompañarme. Verso 22, y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dijeron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decídase a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos.
So it's ironic that we find, and some of these same words are used in verse 17 that we skipped over, but the idea is still the same, that Saul was going to try to kill David in the same way that later David used to kill Uriah. Es irónico, dice, cuando uno lee estos versículos, es irónico ver cómo Saúl está pretendiendo matar a David de la misma forma que David asesinó en este caso a Urías, esposo de Betsabé. As far as this idea of marriage, I mean, marriage to a royal family, as David put it, was no light thing, meaning this was important, this was a big deal. Hablando acerca del matrimonio, dice estar casado o tener un matrimonio en la familia real fue algo que David no consideró como algo ligero, liviano, no, en realidad, o sea, casarse con la hija del rey era algo grande, ¿no? But it seems like Saul only offered it to David because he was hoping secretly, right, that it would lead to David's death. Pero cuando nosotros vemos la lectura, este ofrecimiento se hace con la única intención de que David fuese muerto. De hecho, Saúl le dice a David, oh, yo no quiero la dote, yo no quiero dinero. Lo único que pido, si quieres casarte con mi hija, es tráeme 100 prepucios de filisteos. O sea, lo está mandando a la guerra porque él cree que va a morir. So let's read down verses 26 through 30. Ahora vamos a leer versos 26 al 30, hermanos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente. Y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos, y los entregó todos al rey, y a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. So David completed the mission that he was given, right? And then he married Saul's daughter, Michal. Como podemos ver, entonces David cumplió la misión que le dio el rey y finalmente se casó con Mical. But we see no evidence in all that occurred that David was ever aware of what Saul was really trying to do. Pero no vemos por ningún lado, al menos en lo que hemos leído, no vemos por ningún lado a David tan siquiera teniendo una sospecha de lo que Saúl intentaba hacer. Now, David had been attacked by Saul previously, so to become his son-in-law seems a weird thing to us, I think. Ya David había visto lo que Saúl le había querido hacer, así que convertirse en el en el yerno de David ya era algo como que podría haber generado alguna sospecha, ¿no? So let's think about what David did know. So he had been brought to Saul originally to play music for him. Why? Hablemos un poquito entonces de lo que David no sabía. Anteriormente ya había sido traído al rey Saúl para que le tocara el arpa. ¿Por qué? ¿O para qué fue traído? Did Saul have like an evil spirit at that point? He needed. Dice que tenía un espíritu maligno. Saúl tenía un espíritu maligno y David lo trajeron para que lo calmara. Yes. Sí. Sí. So David
may not be completely understanding what's in Saul's mind anyway, right? Because he may look upon this the same way most everyone else does at this point, that Saul is being tormented by an evil spirit. Yeah, he's done some wrong. Yes, the Lord's departed from him. Maybe they don't understand that. But I don't think he fully understood Saul's motives and Saul's line of thinking. El hermano no cree que David comprendiera por completo qué era lo que le estaba sucediendo al rey Saúl. Quizás como la mayoría de la gente pensó, bueno, sí, tiene un espíritu maligno, quizás, no sé, hizo algo indebido, qué sé yo, algo tendrá y vino para calmarlo, pero no creo que David entendiera a profundidad qué era lo que estaba pasando. So David was pleased, to marry Saul's daughter and become the king's son-in-law, a very prestigious thing. Al final vemos cómo David aceptó casarse con la hija del rey. Era una cuestión de prestigio, le pareció la idea ser parte de la familia real. And he was happy to fight in Saul's battles and lead Saul's men to war. Estuvo más que complacido de pelear las batallas de Saúl y liderar al ejército de Saúl también. David was simply doing what a good servant of the king, a good servant of God, would do. David, entonces, lo único que está haciendo es convertirse en un buen siervo del rey y al final un buen siervo de Dios, porque esto todo venía de Dios. But Saul, on the other hand, it tells us, became more and more fearful of David. He saw that his daughter loved David, so he saw the hearts of the people around him turning to David. Pero constantemente, día tras día, Saúl tenía más temor, tenía cada día más temor de David porque podía ver cómo Dios estaba con él. Y no solamente eso, sino que Saúl también podía ver cómo la gente y la familia comenzaban a amar y a respetar más a David. It was at the beginning of this chapter that last week we studied about Jonathan. So Saul already saw his son Jonathan love David. He now sees his daughter Michal loves David. He also sees that the people love David. David has everyone on his side. Nada más piensen en esto, por un momento. La semana anterior nosotros vimos cómo Jonatán, el hijo de Saúl, amó a David en gran manera. Hoy estamos viendo cómo su hija se casa con David y lo ama en gran manera. Y no solamente ellos dos, sino que todo el pueblo amaba a David. Imaginemos por un momento cómo se sentía Saúl, con toda la envidia y ver que todo el mundo estaba amando a David y ya no lo amaban a él. So again, remember that Saul recognized that God was with David, but Saul refused to surrender to God's plan, to God's will. Recordemos entonces que hasta este momento Saúl pudo reconocer que Dios estaba con David. Eso era claro, innegable. Pero Saúl se rehusó a someterse o a rendirse, en este caso al plan de Dios, porque Dios había escogido ya a David. And this really leads us to the final step for this week, which is Saul's madness. Y esto nos va a llevar al último punto que quiero hablar en la clase de hoy, y es el enojo, el gran enojo de Saúl. Let's read in chapter 19, verses 8 through 10, please. Vamos a leer, hermanos, ahora en el capítulo 19, versículos 8 al 10. Primera de Samuel 19, 8 al 10. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. So
yet again, Saul tries to kill David while David is playing music for him. De nuevo, vemos a Saúl que trata de matar a David mientras le estaba tocando. But David escapes, and that brings us to read verses 11 through 17. Y vemos cómo David finalmente escapa. Ahora el hermano quiere que leamos versículos 11 al 17. David envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y la acomodó por cabecera con almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? So Saul sends men to take David, but Michal helps David escape. And Saul, at the end of this, sees his own daughter as an ally to his enemy. Así que, bueno, ya hemos leído, vemos como Mical, esposa de David, lo ayuda a escapar. Después Saúl envía a sus hombres para traer a David, y al final de lo que hemos leído podemos ver cómo ahora Saúl ve a su propia hija como un aliado del enemigo. Es decir, cuando estamos diciendo esto, Saúl está viendo a su propia hija como una enemiga. Who made David Saul's enemy? ¿Quién hizo a David enemigo de Saúl? ¿Quién hizo a David enemigo de Saúl? Sí, yo creo que no sé, ¿no? No entiendo, no sé si estoy perdida. Mira que los dos celos y la envidia, él empezó a sentirse así hacia David. Y las mismas personas también adoraban tanto a David. Who was what is the question again? Whose fault is it that David is Saul's enemy? Is it God's fault because God sent David to replace Saul? Is it David's fault because he's there doing all the things that Saul can't do and should have done? Sí, la pregunta del hermano es: ¿de quién es la culpa de que Saúl vea a David como su enemigo? ¿Fue culpa de Dios por haberlo escogido como rey? ¿Es culpa de David por haber sido fiel y haber peleado las buenas batallas? ¿De quién es la culpa de que Saúl lo vea como un enemigo? Es lo que está preguntando el hermano. Saul's own fault. Yes. So now you're understanding Spanish. a little, El hermano te entendió as the French would say, un peu. un poco. That's true. Sí, el hermano dice que está bien, es correcto. La culpa es de Saúl. No hay nadie más. Let's read verses 18 through 24. Leamos ahora 18 al 24. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Naiot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David,
los cuales vieron una campaña de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿Dónde están Samuel y David? Y uno respondió: He aquí están en Naíot, en Ramá. Y fue a Naíot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naíot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: ¿también Saúl entre los profetas? So Saul's pursuit of David reaches a new level of madness, and by madness I don't mean what you might think I mean. Okay, dice que esta persecución de Saúl contra David alcanza ahora un nuevo nivel de enojo. Y cuando digo enojo, quizás no me estoy refiriendo a lo que ustedes creen. Here we read that Saul was prophesying and stripped off all his clothes and lay naked until the next day. But that's not what I'm referring to by madness. Aquí nosotros acabamos de leer que el mismo Saúl vino y comenzó a profetizar y se quitó la ropa y estuvo desnudo todo el día y toda la noche, pero con esto no me estoy refiriendo a enojo. Let's read from Acts chapter 5. Ahora vamos a leer en Hechos capítulo 5, dice el hermano, versos 33 al 39. Let me set it up a little bit first. Déjeme darle unas pistas, poquito. So, some of the apostles had been imprisoned, and the Jewish leaders were trying to decide what to do with them. And this is a discussion that was had in verses 33 through 39. Dice que algunos de los apóstoles habían estado en la cárcel y ahora ellos se encuentran discutiendo qué van a hacer con ellos. Y esto es lo que sucede en esta lectura, versículos 33 al 39. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero fue él muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. 39. So, what was Saul really doing? He was fighting against God, right? He was doing what these, this one person at least in Gamaliel in Acts was saying that we should not do. We should not fight against God. But Saul was fighting against God. How? What was he doing? En todo lo que hemos visto podemos darnos cuenta que Saúl en realidad lo que estaba haciendo era luchar contra el mismo Dios. Es lo mismo que hemos leído en Hechos, capítulo 5. Pero el hermano pregunta: ¿cómo? ¿Cómo o de qué forma estaba luchando Saúl contra Dios?
Remember, Gamaliel said in Acts that if what we're seeing in these men is from God, then if we try to do anything to them, we're fighting against God. So we don't want to do that. Recuerde lo que Gamaliel dijo en Hechos 5 que acabamos de leer. Si nosotros lo que vemos en estos hombres, los apóstoles, es de Dios y nos oponemos a ellos, al final estamos luchando contra Dios mismo. Saul knew God was with David, and yet he fought against David anyway. Therefore, Saul was fighting against God. Saúl sabía que Dios estaba con David, ¿no es cierto? Pero aún así continuó, peleando contra David, lo que al final resultó en que Saúl, con quien estaba peleando, era con Dios. This is what I mean by Saul's madness. A esto es lo que me refiero con ese enojo de Saúl. Even the rulers of the Jews in the days after Jesus' death, who were very corrupt, could see wisdom in holding back, right, against fighting against God. Incluso los gobernantes israelitas del tiempo de Jesús y de la iglesia vieron como algo sabio no pelear contra Dios, o más bien detenerse, echarse un poco para atrás y no oponerse a las cosas de Dios. But Saul, by doing what he was doing, had left behind all reason and rationality to do this to David, knowing that God was with him. Pero todo lo que vemos que hizo Saúl, realmente lo que muestra es que él dejó por completo la razón, el raciocinio, y fue tanta la envidia y la decepción que al final continuó desafiando a Dios. All this is leading up to more violence. I should say more, sorry, not move violence. More violence coming by Saul that we'll see in 1 Samuel 22. Al final, todo esto que estamos mencionando, al final lo que nos va a llevar o nos va a dirigir es a más violencia de parte de Saúl. En el capítulo 22 lo vemos, 1 Samuel 22. And we'll study that more next week, along with the response of David. Again, showing he's a devoted servant, not just to Saul, but to God through his actions in 1 Samuel 24 and 26. Y eso es algo que, si Dios lo permite, lo vamos a ver la próxima semana, este capítulo 22, y también vamos a estar hablando de la respuesta de David y cómo se convierte en un siervo devoto a Dios en los capítulos 24 y 26 de Primera de Samuel. So again, if you want to read ahead for next week and be prepared and want to read these chapters, then feel free. But that's the lesson for today. What comments do you have or questions? Una vez más, si a usted le gusta leer por adelantado, le recomiendo para la próxima semana leer capítulo 22, 24, 26, pero es todo lo que tengo para el día de hoy. ¿Algún comentario, alguna pregunta antes de cerrar la clase? Lisa? I'm just really amazed to see how I just really never thought about how Saul and David's situation is very similar to the high priest and Jesus' situation. Ella realmente se asombra, nunca había visto cómo la situación que está teniendo David y Saúl se asemeja bastante a la situación que tuvo Jesús con los sacerdotes, el sumo sacerdote de ese tiempo. First of all, the high priests and the Pharisees and Sadducees were giving the impression that they were with Jesus for a while, like allowing him the popularity because they knew if they took it away from him, he would take away from them. Does that make sense? Ella ve cómo, en cierta forma, el sumo sacerdote, los sacerdotes fariseos de ese tiempo, en realidad en parte como que estaban de acuerdo con Jesús y le estaban permitiendo tener la popularidad que el Señor estaba gozando, pero muy en el fondo es porque no querían tampoco ellos perder cierta popularidad o protagonismo. And then the high priest refused to surrender to God's will, just like Saul.
And then, they kept watching to kill him, waiting to strike, and they tried a few times. Otra cosa que la hermana ve es cómo el sumo sacerdote se opuso o se negó a rendirse a la autoridad de Jesús, y al final esto es algo que Saúl también hizo, y al hacerlo se opuso a Dios. Igualmente el sumo sacerdote y los fariseos de ese tiempo, al oponerse a Jesús, realmente a quien se estaban oponiendo era Dios. And then when you ask that question, who made David Saul's enemy, I couldn't help but think about who made Jesus the high priest and Israel's enemy. La hermana hace la misma pregunta que hizo el hermano en su clase: ¿de quién es la culpa? ¿O de quién fue la culpa que David fuese visto como un enemigo de Saúl? Y ella hace la misma pregunta: ¿de quién fue la culpa de que Jesús fuese visto como un enemigo ante los ojos de los fariseos y la gente de ese tiempo? And the last thing I thought of was the verse, there's some, I couldn't find it, but it's where the high priest states something and it's a prophecy. And it states that it's a prophecy. They don't mean it, he doesn't mean it when he says it the way he does. But he's basically prophesying about one man is gonna have to die for this. Do you know what I'm talking about, that verse? La hermana está tratando de decir, es que no recuerda muy bien el versículo, pero estaba tratando de encontrarlo, donde el sumo sacerdote hace una declaración donde prácticamente es una profecía de cómo iba a morir el Señor Jesucristo, pero la hermana no lo recuerda y está preguntando si nosotros lo recordamos. It sounds familiar, but I can't remember what it is. Watch, just look it up, see if we can find it. Same thing to me. Yeah. El hermano no está seguro, le suena familiar, pero ahorita tampoco recuerda cuál es el versículo, cuál es el texto. Es algo que tienen que revisar luego. El mismo caso para mí. I had been considering putting a lesson together, maybe at the end, to talk about parallels between David and Christ, but it's very hard to ignore some of the very obvious ones. And I'm glad you pointed those out, because that's something we should really be looking at as we go through, to see there are so many obvious parallels between the two. Dentro del planeamiento que tengo en mi clase es al final hacer una comparación entre David y Jesús. Hay muchas similitudes entre David y Jesús. Es en ocasiones obvias y uno no las puede negar, pero le agradece a la hermana el hacer el comentario, a estar apuntando en esas similitudes de la clase de hoy. Any other comments? I'll leave you with a question and challenge to look at for next week. Quisiera dejarlos con una pregunta, con un reto para que vayan considerándolo y pensándola para la próxima semana. Jesus is called a prophet, priest, and king. Is David all three, at least in some form in his life? Jesús es visto como un sacerdote, como un profeta y como un rey en el Nuevo Testamento. David, en cierta forma, también fue de las tres en su propia vida. Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda, me ayuda.